Soy una coreógrafa española que he desarrollado toda mi carrera en Holanda, en los Países Bajos. Primero vine a trabajar aquí como bailarina para una compañía nacional, el Netherlands Dance Theater, y después me quedé en La Haya como coreógrafa residente de un teatro que se llama Corso Theater. En parte o en gran parte creo que mi trabajo se ha desarrollado a partir de mis experiencias como intérprete y más que mis experiencias como intérprete, yo diría mis no experiencias. O sea, todo aquello que yo echaba de menos durante mi carrera profesional es lo que me ha servido para construir un poco las bases de mi trabajo personal. Llevo desde el 2011 como coreógrafa independiente. En este tiempo he intentado combinar mi trabajo independiente, creaciones y proyectos con comisiones a nivel internacional. He creado bastantes obras para diferentes compañías. Siempre he trabajado con compañías que accedían a trabajar con mis formas y maneras y que me podían ofrecer un tiempo en el que yo puedo desarrollar mi trabajo, porque mi trabajo no es un trabajo que se desarrolle rápidamente, necesito bastante tiempo para desarrollar las herramientas, etcétera. Y eso es lo que llevo haciendo durante los últimos 10 años.
carrera echaba mucho de menos estar involucrada intelectualmente, quizás porque empecé a bailar a una edad bastante tarde. Empecé a bailar a los 16 años, que no es algo muy común cuando quieres bailar en compañías profesionales. Entonces, digamos que para mí la formación intelectual era como que tenía más raíces que mi formación física. Yo soy una persona con muchas, no sé, que tengo curiosidad y me gusta estudiar y me gusta cuestionar, y para cuestionar hay que saber. Entonces esta es básicamente la base de todo mi trabajo, ¿no? El cuestionamiento absolutamente de todo, desde formas de relacionarse con los otros, hasta formas de moverme, hasta formas de mirar, de hablar. Entonces mi trabajo ha ido viajando a través de estos cuestionamientos. O sea, por ejemplo, la obra que llevé a Danza al Borde es la primera obra independiente que realicé, y en ese momento me interesaba saber del tiempo. Ahora, cuando miro hacia atrás, pienso que me interesaba saber sobre el fin, más que sobre el tiempo, o sea, más qué es el fin, ¿no? Pero creo que en ese momento pues tampoco lo articulé de esa manera. Y a partir de ahí empiezo a viajar por temas que se van fusionando y uniendo y que van creando interés. Muchas veces son temas de los que yo no sé mucho, que sé un poco y quiero Entonces, eso es primordial, pensar que hay un feedback entre los dos a ese nivel intelectual. Y luego me interesan, obviamente, pues bueno, personas que tienen una conciencia corporal elevada,
una conciencia espacial, que no tienen miedo al juego, que no tienen miedo al ridículo, por lo tanto. Entonces, bueno, es una combinación un poco difícil, no es tan fácil encontrar este tipo de intérpretes, tengo que decirlo, y siempre es un proceso encontrarlos. Y también, definitivamente, la danza es un arte absolutamente universal, pues siempre me lleva a encontrar intérpretes de diferentes lugares. Además es que yo amo la diversidad, amo el concepto de criolización, me encanta que se encuentren dos culturas y y que se cree una cultura consciente en el que uno da, otro toma y nadie se pierde dentro de eso. Frustración de que no se nos otorgue el tiempo necesario para crear. Empieza con esa frustración de tienes que hacer una obra en 2 semanas, y como intérprete joven siempre todas las oportunidades son como muy celebradas, entonces es como sí, claro, lo puedo hacer, pero poco a poco te das cuenta de que no lo puedo hacer, de que mi trabajo aquí no puede desarrollarse en 2 semanas. Entonces empieza como con la frustración y ahí empiezo yo a pensar en cuál es nuestra relación con el tiempo y cómo se ha desvirtuado tanto a lo largo de la historia de la humanidad. Y desde que yo hice la obra hasta ahora se ha desvirtuado muchísimo más, o sea, la rapidez con la que se tiene que hacer todo, la rapidez de las relaciones, lo vemos en el cine, ¿no? Las películas son mucho más rápidas que antes, o sea, se ha desvirtuado muchísimo más, entonces es como que se nos ha olvidado de qué es ser un artesano, ¿no? Un artesano es aquel que va a crear y hasta que la obra no está terminada, ¿no? No dice, ya está, he acabado esta obra, ¿no? Entonces es como que eso es como que lo hemos totalmente borrado de nuestro sistema, y ahora solo se trata de crear lo más rápido posible y lo más barato posible. Y entonces, bueno, yo creo que esta obra nace de eso, primero de la frustración de por qué tratamos el tiempo de esta manera, y ahí empiezo como a querer investigar y a entender en qué momento nos hemos perdido y otras culturas y otras formas de relación con el tiempo.
yo siempre tengo un proceso individual de búsqueda. Ese proceso siempre, pues yo creo que es como el proceso más íntimo y también un proceso que yo valoro y que disfruto mucho, porque es un proceso en que no hay presión de ningún tipo, no tienes a gente delante, es un proceso en el que yo me dejo perder por los conceptos, temas en el que viajo. Durante el proceso creativo de Unreality of Time, yo tenía un estudio y me iba al estudio, me encerraba ahí con kilos de lentejas sola. Entonces este proceso creo que fue muy interesante y que, bueno, yo, como todas las obras, es esencial para estar en el momento en el que estoy ahora. Y luego cada obra yo la divido entre fases, ¿no? Y la primera fase en la que empiezo a compartir con los intérpretes y empiezo a darles materiales y empezamos a compartir y a jugar es pues el laboratorio, y este tiempo de laboratorio, que puede durar entre 2 o 3 semanas o incluso se alarga más. Durante este tiempo es juegos sin parar y búsqueda, improvisar. Es aquí donde nos dejamos ir todos, no hay presión de ningún tipo, y yo pongo mucho esfuerzo para que nadie se sienta con presión y que todo el mundo sienta que hay espacio para el juego. Antes de empezar el proceso y antes de decidir que íbamos a trabajar con este material, porque bueno, yo suelo trabajar con diferentes materiales y hay un proceso de búsqueda y de investigación. Para este específicamente tuvimos reuniones semanales con la escenógrafa y con la diseñadora de vestuario durante 6 meses o algo así, y vamos pues discutiendo, compartiendo materiales, compartiendo ideas, y de ahí cada semana traíamos materiales y jugábamos con diferentes materiales. Así hasta que llegamos a las semillas y ya empezamos a traer todo tipo de semillas, se probaron muchas diferentes y finalmente decidimos que las lentejas eran perfectas porque eran circulares, porque bueno, tenían también una fuerza simbólica. No sé si sabes que en Italia el último día del año se comen lentejas, o sea como que ya tenían un simbolismo relacionado con el tiempo. El sonido era fantástico. A mí me interesaba que las marcas se quedaban en el suelo, ¿no? Como un espacio que se va a modificar con el tiempo. Y al final, bueno, pues pensamos que era un material al que le íbamos a sacar mucho jugo. Bueno, yo a Chris ya lo había conocido en la compañía para la que trabajaba y tuvimos muy buena conexión y decidimos trabajar juntos para esta obra. Y Chris es puro talento y es un bailarín. Es un bailarín con
un bailarín con cello. O sea, él entra en el espacio y es el mismo juego, exactamente el mismo juego que los bailarines. O sea, yo doy unas herramientas o unas tareas o unos juegos y él juega de la misma manera, pero creando música. Entonces, como domina los códigos y juega y él baila con su música, no sé, es muy fácil. Entonces se fue creando a la par. Como te he dicho, que como intérprete joven cada oportunidad cuenta, pues ahora, no sé, yo creo que después de verdad interiorizar las necesidades, pues ahora no, cada oportunidad cuenta. O sea, yo ahora soy mucho más exigente en lo que acepto y en lo que no acepto, porque creo que es... creo que todos estos temas que voy tocando y de los que voy aprendiendo se convierten para mí en justicia creativa, ¿no? O en justicia poética. Entonces, pues no cruzo ciertas líneas, no sé, como que entiendes que hay una necesidad por encima de todo y entonces pues esos principios se quedan como mucho más arraigados. Y así con diferentes temas que he ido tocando y que yo siempre veo mi vida como a través de las obras, ¿no?, que voy haciendo, como aprendo tanto de esas obras y se convierten tanto en quién soy, que veo mi vida a través de esas etapas, la etapa de Unreality of Time, la etapa de Large Animal, la etapa... porque todas las obras modifican mi percepción del mundo. Yo durante esta pandemia, no sé, yo cuando empezó la pandemia y tal, pensaba que tuve un momento de crisis absoluta, pensaba que nuestra profesión dejaría de existir, o sea, tuve una época de qué voy a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser mi trabajo? Pero bueno, yo ya venía de un proceso en el que estaba cuestionando mucho la descorporización de la sociedad. Entonces como que me pilló ya un poco, no sé, como un poco preparada, ¿no? En ese sentido. De hecho, en el momento de la que explota la pandemia, etcétera, faltaba una semana para mi estreno y yo estábamos trabajando pues eso, la descorporización versus la materialidad, la corporización y cómo un cuerpo, la importancia del cuerpo, etcétera, y yo había pensado que la obra terminase
con espacios vacíos. Utilizábamos cámaras y tal, y como mostrar el teatro vacío, las calles vacías, tal, existía esta discusión con los colaboradores, ¿no? Que igual era demasiado apocalíptico, que se convertía en una distopía, etcétera. Y exactamente las tomas que hice, que yo al final decidí no ir por ese camino, pero fue bastante impresionante ver que en realidad ese final era realidad, o sea, que no era distópico. Que durante este tiempo para mí es mucho más claro la necesidad del contacto, la necesidad de crear lazos, la necesidad de los sentidos, de la utilización de los sentidos sin darle tanta importancia a la vista, la necesidad del tacto, la necesidad de la escucha. Creo que esos son pilares fundamentales de la sociedad y creo que es esencial la danza. Entonces para mí es muchísimo más claro todavía que antes, si cabe, que el compartir cuerpo es extremadamente importante. Entonces, pues buscando formas de compartir cuerpo en la distancia, de poder conectar desde los sentidos, en eso ando, ¿no? Buscando.